Mi esposo Julián llevaba 15 años viajando por trabajo. Era gerente regional de una empresa de tecnología y sus viajes a Córdoba, Rosario o Buenos Aires se habían vuelto tan normales como tomar café por las mañanas. Cuando me dijo que pasaría 3 días en Mendoza para una conferencia sobre nuevos sistemas, simplemente asentí y le preparé la valija como siempre. ¿Necesitas que te lleve al aeropuerto?, le pregunté mientras doblaba sus camisas. No, amor, ya pedí un remis, me contestó sin levantar la vista del celular. Era martes por la mañana y yo tenía que estar en la escuela temprano para dar mis clases de matemática. La rutina nos había tragado de tal manera que ya ni nos mirábamos a los ojos cuando hablábamos. Pero esa mañana algo me molestó. Julián estaba más atento de lo usual. Me trajo café a la cama, me dio un beso largo en los labios y me dijo: «Te amo», 3 veces antes de irse. Era como si estuviera pidiendo perdón por algo que yo aún no sabía. Traté de sacudirme esa sensación rara en el pecho, pero se quedó ahí, latiendo como una alarma silenciosa. Después de que se fue, decidí limpiar la casa de arriba abajo. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Reorganicé la cocina, lavé las cortinas del living y hasta me puse a ordenar su escritorio, algo que normalmente no hacía porque él siempre decía que tenía papeles importantes del trabajo y que yo no entendía el orden que él les daba. El miércoles por la tarde, mientras corregía exámenes en el sillón, mi celular sonó con una notificación. Era un mensaje de Julián. Pensé que me escribía para contarme cómo iba la conferencia o para decirme que me extrañaba. Cuando toqué la pantalla para abrirlo, el mundo se me vino encima. Eran fotos. Fotos de él con una mujer joven, rubia, en poses que no dejaban nada a la imaginación. El fondo era claramente un cuarto de hotel. Ella llevaba lencería roja y él tenía la misma sonrisa que me daba a mí cuando llegaba de sus viajes. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. No podía respirar. Me levanté del sillón y caminé en círculos por el living, mirando una y otra vez la pantalla, esperando que fuera una pesadilla o un error. Pero no, era real. Era mi esposo, el hombre que dormía a mi lado todas las noches, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el que me había prometido fidelidad hace 20 años en la iglesia de San Telmo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de nuestro dormitorio, repasando cada uno de sus viajes anteriores, cada vez que llegó tarde, por una reunión que se extendió, cada perfume extraño en su ropa que yo justifiqué, pensando que habría sido de alguna compañera de trabajo. Qué estúpida había sido, qué ciega. El jueves amaneció gris, como si hasta el cielo supiera lo que estaba pasando. Me quedé en la cama hasta las 10, algo que nunca hacía. Llamé a la escuela y dije que estaba enferma. No mentía, me sentía físicamente mal. Cada vez que cerraba los ojos veía esas fotos, veía su cara de felicidad, con esa mujer que podría ser mi hija. La mujer de las fotos no podía tener más de 30 años. Tenía el cuerpo que yo tuve hace 2 décadas, antes de que la vida, el trabajo y los años de matrimonio me cambiaran. Me miré al espejo del baño y por primera vez en mucho tiempo, realmente me vi. Las arrugas alrededor de los ojos, la panza que ya no era plana, las canas que teñía cada 2 meses para mantener las apariencias. Durante todo el día caminé por la casa como un fantasma. Preparé almuerzo por costumbre y terminé tirándolo porque no pude comer ni un bocado. Cada objeto me recordaba algo. La taza que él usaba para el café, la foto de nuestra luna de miel en Bariloche colgada en la pared, su cepillo de dientes en el baño. Todo me daba náuseas. A las 4 de la tarde me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino y volví a mirar las fotos, esta vez con más detenimiento, buscando pistas. El cuarto del hotel tenía una vista conocida. Busqué en Google Hoteles Mendoza Vista Montañas y encontré el lugar. Era el Hotel Aconcagua, el mismo donde habíamos ido nosotros para nuestro 10º aniversario. La ironía me dolió más que las propias fotos. Empecé a recordar otros viajes. El año pasado había ido a Rosario por una capacitación de 3 días. Volvió bronceado y relajado, diciendo que el hotel tenía pileta. En diciembre fue a Buenos Aires por una reunión con los jefes de la central. Llegó a casa con regalos caros para mí, un perfume francés y una pulsera de plata.
Ahora todo tenía sentido. Los regalos no eran muestras de amor, eran pagos por su culpa. Esa noche, cuando sonó mi teléfono, pensé que era él llamando para explicarme algo o para darse cuenta de que había enviado las fotos por error. Pero no, era mi hermana Clara preguntándome si podía cuidar a su nene el fin de semana. Le dije que sí, con una voz que sonaba normal, pero que a mí me resultaba extraña, como si fuera otra persona hablando. Después de colgar me di cuenta de algo. No había llorado. Durante todo el día había sentido rabia, vergüenza, asco, pero no había derramado ni una lágrima. Era como si estuviera en shock, como si mi cerebro no pudiera procesar todavía la magnitud de lo que había descubierto. Me serví otra copa de vino y me senté en el sillón donde habíamos visto tantas películas juntos, donde él me abrazaba los domingos por la tarde mientras mirábamos los noticieros. Ahí, en ese lugar que había sido nuestro refugio, finalmente lloré. Lloré por los 20 años de matrimonio que pensé que habían sido felices. Lloré por la mujer que había sido y que ya no iba a volver a ser. Lloré por toda la confianza que se había roto para siempre. Pero entre las lágrimas, algo más empezó a nacer. Una sensación que no había sentido en años. Furia. No la furia ciega que te hace gritar o romper cosas, sino algo más frío, más calculado. Julián creía que yo era la esposa sumisa que iba a tragar todo sin decir nada. Se equivocaba. El viernes por la mañana desperté con una claridad mental que no tenía desde hacía días. Julián volvía el sábado al mediodía, y yo tenía menos de 24 horas para prepararme. No iba a ser la esposa histérica que le grita y le tira los platos por la cabeza. Iba a ser inteligente. Lo primero que hice fue sacar capturas de pantalla de todas las fotos y mandarlas a 3 correos electrónicos diferentes. El mío personal, el de mi hermana y el de mi mejor amiga Marta. También las guardé en un pendrive que escondí en el fondo de mi cartera. Si él trataba de borrar las evidencias de su teléfono, yo iba a estar preparada. Después me puse a revisar todos nuestros papeles. Fui al escritorio de Julián y por primera vez en 20 años abrí cada cajón sin permiso. Encontré estados de cuenta bancarios que no conocía, una tarjeta de crédito que estaba a su nombre solamente y recibos de gastos que no coincidían con lo que él me había contado sobre sus viajes. En el cajón de abajo, detrás de unas carpetas viejas, mis dedos tocaron algo que no esperaba. Otro celular. Un teléfono que nunca había visto, más chico y más viejo que el que él usaba normalmente. Cuando lo encendí, no tenía clave. Mi corazón empezó a acelerarse mientras abría los mensajes. No era solo una mujer. Eran 3, tal vez 4. Conversaciones que se remontaban a 2 años atrás. Mensajes subidos de tono con nombres que yo no conocía. Janina, Romina, y la rubia de las fotos se llamaba Micaela. Leí durante 1 hora, sintiendo cómo cada mensaje era como un cuchillo que se clavaba más profundo. Él no era solo un infiel, era un mentiroso profesional. Los mensajes con Micaela eran los más recientes. Le decía que su esposa, yo, era una mujer aburrida que no lo entendía, que se había casado muy joven y ahora se sentía atrapado. Le prometía que pronto iba a separarse, que solo esperaba el momento indicado. Mientras tanto, ella le respondía con fotos y le decía que tenía paciencia, que lo esperaba. Anoté todos los números de teléfono en un papel y volví a guardar el celular exactamente donde lo había encontrado. Julián no podía sospechar que yo sabía más de lo que las fotos mostraban. Necesitaba tiempo para pensar qué hacer con toda esa información. A las 3 de la tarde, llamé a un abogado que me había recomendado mi prima cuando se separó hace 2 años. El doctor Fernández tenía su estudio en el centro y podía recibirme el lunes por la mañana. Le dije que era urgente y que tenía evidencias de infidelidad. Me explicó por teléfono qué documentos necesitaba llevar: recibos de sueldo, estados de cuenta, escrituras de propiedades, todo lo que pudiera demostrar nuestro patrimonio conjunto. Esa noche preparé una cena especial. Milanesas con puré, su comida favorita. La cociné mientras pensaba en todo lo que había descubierto, en todos los años que había vivido una mentira sin saberlo, pero también pensaba en lo que venía después. Por primera vez en mucho tiempo, tenía planes que no incluían a Julián. Cuando terminé de cocinar, guardé todo en la heladera. Él iba a volver al día siguiente esperando encontrar a la misma esposa de siempre,
la que le preguntaba cómo había estado la conferencia, y le desarmaba la valija mientras él se duchaba. Pero esa mujer ya no existía. La mujer que había cocinado esas milanesas era completamente diferente. Me serví una copa de vino tinto y brindaré en silencio. Por mí, por la verdad, y por todo lo que estaba por venir. Julián no tenía idea de lo que se venía, pero yo sí. Y esta vez iba a estar preparada. El sábado a las 12:30, escuché la llave en la puerta. Estaba en la cocina preparando café, vestida con el mismo jogging que usaba los fines de semana, como si nada hubiera cambiado. Cuando Julián entró con su valija, me dio un beso en la mejilla y preguntó si había algo para almorzar. «Te hice milanesas anoche. Están en la heladera», le dije sin mirarlo, concentrándome en revolver el azúcar en mi taza. Mi voz sonaba normal, casi aburrida. Él se veía relajado, bronceado, con esa sonrisa que ahora me daba asco, pero que logré recibir sin cambiar la expresión. «¿Cómo estuvo la conferencia?», le pregunté mientras él se sentaba a la mesa. Me contó sobre ponencias que nunca existieron, sobre reuniones con colegas que probablemente nunca había visto, sobre un hotel que según él tenía una vista horrible, pero que yo sabía que daba a las montañas. Cada mentira que salía de su boca era como una bofetada, pero mantuve la cara de esposa interesada que él esperaba. Durante el almuerzo habló de todo menos de lo importante. Me preguntó por mis clases, por mi hermana, por los vecinos. Era la conversación de siempre, la misma charla superficial que teníamos desde hacía años. Por un momento pensé en enfrentarlo ahí mismo, en tirarle las fotos sobre la mesa y gritarle todo lo que tenía guardado. Pero no, mi plan era mejor. Esa noche fuimos a cenar a lo de sus padres, como hacíamos todos los sábados desde que nos casamos. Su madre preparó empanadas, y su padre nos contó las mismas anécdotas de siempre sobre sus días en la fábrica. Julián estaba más cariñoso que de costumbre. Me tomaba la mano por debajo de la mesa, me servía vino, me hacía chistes. Sus padres comentaron lo bien que nos veíamos juntos, lo enamorados que seguíamos después de tantos años. Si ellos supieran, pensé mientras sonreía y asentía, si supieran que su hijo perfecto, el que nunca les había dado problemas, era un mentiroso que engañaba a su esposa con mujeres que podrían ser sus hijas. Pero mantuve la actuación. Les conté sobre mis alumnos, sobre el viaje que Julián había hecho a Mendoza, sobre lo orgullosa que estaba de su trabajo. El domingo fue igual. Desayunamos juntos leyendo el diario. Fuimos a caminar por el Parque San Martín. Almorzamos en casa mientras mirábamos televisión. Era como si estuviéramos actuando en una obra de teatro donde ambos fingíamos ser felices. La diferencia era que él no sabía que yo estaba actuando. Esa noche, cuando se estaba duchando, agarré su teléfono de la mesa de luz. No tenía clave. Nunca la había puesto porque confiábamos el uno en el otro. Busqué las fotos que me había enviado por error, pero ya no estaban. Las había borrado. ¡Qué previsor!, pensé. Pero él no sabía que yo tenía copias guardadas en lugares que jamás iba a imaginar. El lunes por la mañana actuamos la rutina de siempre. Él se levantó a las 7. Desayunó mientras leía las noticias en el celular. Me dio un beso de despedida y se fue a trabajar. Yo esperé hasta las 8:30 para estar segura de que había llegado a la oficina. Entonces saqué el teléfono y le mandé las fotos con un mensaje simple. Creo que esto no era parte de la conferencia, ¿no? Mi teléfono empezó a sonar a los 2 minutos. Era él, desesperado. Dejé que sonara hasta que cortó. Volvió a llamar inmediatamente. Esta vez apagué el teléfono directamente. No quería escuchar sus excusas, sus mentiras, sus súplicas. Ya había escuchado suficiente. Fui al dormitorio y sobre su almohada dejé un sobre manila con todo lo que había preparado. Copias de las fotos, capturas de pantalla de los mensajes del teléfono secreto y una nota manuscrita que simplemente decía: «Cuando llegues a casa, yo ya no voy a estar. No trates de buscarme». Agarré la valija que había preparado la noche anterior y me fui de la casa que había sido mi hogar durante 20 años. No miré hacia atrás. El apartamento que alquilé estaba en Barrio Norte, a 20 cuadras de la casa que había compartido con Julián. Era chico pero luminoso, con un balcón que daba a la calle y una cocina que apenas cabía una persona. Lo había encontrado en un aviso clasificado y lo alquilé por 1 mes, sin saber si iba a necesitar más tiempo o menos. La primera noche fue horrible. No podía dormir en esa cama extraña,
en ese lugar que no olía a mi perfume ni tenía mis cosas. Cada ruido de la calle me despertaba, y por un momento no sabía dónde estaba. Pero cuando recordaba, en lugar de sentir miedo, sentía algo parecido al alivio. Por primera vez en años, nadie me estaba mintiendo. El martes fui a ver al abogado. El doctor Fernández era un hombre de unos 60 años, calvo, con anteojos y una manera de hablar que me tranquilizó desde el primer momento. Le mostré todas las evidencias que había juntado, las fotos, los mensajes, los recibos bancarios, todo. Él las revisó en silencio, y cuando terminó me dijo: «Señora, usted tiene un caso muy sólido». Me explicó que con las pruebas de infidelidad podía pedir la separación con culpa, lo que me favorecía en la división de bienes. También me dijo que Julián probablemente iba a tratar de negociar para evitar que todo saliera a la luz públicamente. Los hombres como su marido, me dijo, prefieren pagar antes que quedar expuestos. Esa misma tarde empezaron los mensajes. Julián me escribía cada hora, a veces pidiendo perdón, a veces enojado, a veces suplicando que habláramos. Yo leía todo, pero no respondía nada. Mi hermana Clara me llamó preocupada porque él había ido a su casa buscándome. Le dije que no le dijera nada, que necesitaba tiempo. Al final de la semana decidí bloquear su número. Ya había leído suficiente. Sus mensajes eran siempre lo mismo, que había sido un error, que yo era la mujer de su vida, que podíamos superarlo con terapia de pareja. Ni una sola vez admitió realmente lo que había hecho. Ni una sola vez se disculpó por mentirme durante años. Mientras el abogado se encargaba de los papeles del divorcio, yo empecé a ocuparme de mi vida. Hacía años que no tenía tiempo para mí misma. Siempre había sido la esposa de Julián, la profesora de matemática, la nuera que ayudaba los domingos. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, era solo María, sin apellido de casada, sin roles que cumplir. Me anoté en un curso de italiano que siempre había querido hacer, pero que nunca podía porque los martes Julián llegaba tarde y necesitaba que le calentara la cena. Fui a una peluquería cara del centro y me corté el pelo más corto de lo que lo había tenido en 20 años. La peluquera me convenció de hacerme unos reflejos rubios que me quedaron hermosos. También empecé a ir al gimnasio, no para verme mejor o para competir con las mujeres jóvenes con las que me había engañado, sino porque quería sentirme fuerte. Durante años había vivido en una mentira que me hacía sentir pequeña e invisible. Ahora quería ocupar lugar, quería ser vista. Un día, mientras tomaba café en un bar cerca del apartamento, una mujer de mi edad se acercó a mi mesa. Se presentó como Susana y me dijo que me había visto varias veces por el barrio, que parecía nueva. Terminamos charlando durante 2 horas. Era psicóloga. Se había separado 5 años atrás y me contó su historia con una naturalidad que me sorprendió. Al principio pensé que me iba a morir, me dijo. Después me di cuenta de que era la primera vez en 30 años que podía tomar decisiones sin consultar con nadie. Esa frase se me quedó grabada. Cuando volví al apartamento esa noche, miré alrededor y me di cuenta de que todo lo que había ahí lo había elegido yo. Los colores, los muebles, hasta el lugar donde estaba ubicado el televisor. Era un espacio completamente mío. Han pasado 8 meses desde que dejé esa casa en Belgrano. 8 meses desde que descubrí que mi matrimonio era una mentira. El divorcio salió más rápido de lo esperado, porque Julián, tal como había predicho el doctor Fernández, prefirió no pelear. Aceptó darme la mitad de todo con tal de que yo no hiciera público el motivo de la separación. Me quedé con el apartamento que había alquilado. El dueño me ofreció comprármelo y conseguí un crédito hipotecario con mi sueldo de maestra y la parte que me correspondió de la venta de la casa. Es pequeño, pero es mío, completamente mío. Nadie puede entrar sin mi permiso. Nadie puede mentirme entre estas paredes. Hace 3 meses me enteré por una conocida común que Micaela, la rubia de las fotos, lo había dejado. Parece que cuando se dio cuenta de que Julián realmente se había separado y que tenía que mantenerla con su sueldo de gerente dividido por la mitad, perdió el interés. Los hombres casados son más atractivos cuando tienen esposas que les resuelven la vida, supongo. También supe que tuvo que mudarse a un monoambiente en San Telmo porque no le alcanzaba para algo mejor. Sus padres, que finalmente se enteraron de por qué nos habíamos separado, no le hablan desde hace meses. Su hermana me escribió para pedirme disculpas por lo que había hecho.
Le respondí que no tenía que disculparse por los errores de otro. Yo, mientras tanto, empecé a vivir de verdad. Terminé el curso de italiano y me anoté en uno de francés. Los sábados por la noche, en lugar de cenar empanadas con mis ex-suegros, voy al teatro o al cine con Susana y otras amigas que fui conociendo. Algunas también son divorciadas, otras solteras, otras casadas pero felices de verdad. El mes pasado me ascendieron en la escuela. Me ofrecieron ser la coordinadora del área de matemática, un puesto que siempre había querido pero que nunca había pedido, porque implicaba más responsabilidades y horarios más largos. Y Julián necesitaba que estuviera en casa. Ahora mis horarios los decido yo, y si quiero quedarme hasta tarde preparando clases nuevas, lo hago sin tener que dar explicaciones. Hace pocas semanas volví a ver a Julián. Fue casualidad, en el supermercado del barrio donde vivíamos antes. Estaba más flaco. Se veía cansado. Tenía canas que antes no tenía. Me saludó como si fuéramos conocidos lejanos. Me preguntó cómo estaba. Le dije que muy bien, que estaba estudiando idiomas y que me habían ascendido en el trabajo. Se veía incómodo, como si no supiera qué decir. María, yo... empezó, pero lo corté. Julián, está todo bien, de verdad. Espero que estés bien también. No era mentira. Ya no sentía bronca hacia él, tampoco dolor. Lo que sentía era lástima. Lástima por el hombre que había preferido vivir en la mentira antes que enfrentar sus problemas, que había elegido engañar antes que hablar. Cuando llegué a mi apartamento esa noche, me preparé un té y me senté en el balcón a mirar la calle. Era una noche de primavera. Había gente caminando, parejas tomadas de la mano, familias volviendo del parque. Durante un momento pensé en cómo habría sido mi vida si nunca hubiera visto esas fotos, si hubiera seguido viviendo en la ignorancia. Probablemente Julián habría seguido viajando, seguir mintiendo, y yo habría seguido siendo la esposa que espera en casa, sin saber que su marido tenía otras mujeres en otras ciudades. Habría envejecido creyendo que tenía un matrimonio sólido, cuando en realidad tenía una farsa muy bien montada. Ahora, a los 45 años, siento que mi vida recién está empezando. Tengo proyectos propios, decisiones que tomar, lugares que conocer. El dolor de la traición se fue convirtiendo en algo más valioso, en libertad. Una libertad que no tiene precio y que nadie me va a poder quitar nunca más.